Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Comer es inevitable. ¿Cómo comer para saciar mi apetito? Es una elección. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, de la relación emocional que tenemos con los alimentos y cómo satisfacer uno de los impulsos más fundamentales que tenemos en nuestra vida, nuestro apetito. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Marta Kaufer Horwitz. Ella es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y tiene una especialidad en investigación en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Perinatología. Es maestra en ciencias sociomédicas y doctora en ciencias de la salud, con campo de estudios principal en epidemiología por la UNAM. Es investigadora nacional nivel 2 y miembro de la Academia Nacional de Medicina y Fellow de The Obesity Society. Ella es adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es docente de pregrado y posgrado en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y ha sido también directora de numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es socia fundadora y expresidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos y de la Asociación Mexicana de Nutriología. Es editora asociada de Cuadernos de Nutrición, coeditora de diversos libros como Nutriología Médica y de las guías alimentarias y de actividad física en contexto del sobrepeso y obesidad en la población mexicana y también autora de numerosos artículos científicos en revistas indexadas y artículos de divulgación científica. Pero más que nada, Marta ha sido una incansable pionera de la nutrición y mentora para tantos. Agradezco el haber podido colaborar con ella y ahora aquí su presencia para poder hablar de un tema súper interesante que es las diferentes obesidades. Espero que les guste. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo con nosotros. Me da un placer enorme poder tener a esta súper invitada el día de hoy, Marta. Muchísimo gusto, qué bueno. Gracias por acceder a estar aquí. Me da un súper enorme placer poder tratar este tema contigo, ¿no? De las diferentes obesidades. Si realmente esto es un tema nuevo o no es un tema nuevo. Y bienvenida a este Alimentos y Emociones podcast. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Claudia, muchas gracias. A mí también me encanta estar aquí. Pues creo que va a estar muy rica la plática. Sí, vamos platicando de este tema, ¿no? Porque realmente creo que ahorita la obesidad es un tema como álgido, difícil de tratar de como desglosar, de entender, de ver desde qué perspectiva lo debemos de abordar y quizás un poco conflictiva la palabra en este momento. Y vamos viendo, no sé, ¿por qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo ves? Pues podemos empezar, como decías, este asunto de lo nuevo, lo no nuevo, lo álgido del tema. Y podemos empezar por comentar este asunto de si este concepto de las obesidades es un concepto nuevo, porque se ha manejado como un concepto nuevo, ¿no? Hoy día es las obesidades, no es la obesidad. Sin embargo, no es un concepto tan nuevo. Lo que pasa es que es curioso cómo algunos conceptos no pegan o no permean y de repente como si despertaran y descubrieras algo nuevo, pero no, ya desde 1989, George Bray, que es uno de los pensadores más serios de la obesidad, ya hablaba de esta clasificación de las obesidades. O sea, ya desde entonces se reconocía que la obesidad no es es una enfermedad muy, bueno, lo de enfermedad sí es más reciente. Ok, Pero sí, eso es un término. una entidad, hoy día sí podemos decir que es una enfermedad, que se presenta de una manera muy diversa, es como un mosaico, y por eso se habla de las obesidades, porque la obesidad de una persona no es lo mismo que la de la otra. Una obesidad que tiene un componente más genético que ambiental no se presenta de la misma manera, ni se trata de la misma manera.
que, que una obesidad que tiene un componente más metabólico o más hormonal o que es más psicológico, Sí. que tiene más que ver con cuestiones de pobreza o de exceso, en fin, hay muchas formas de presentación y creo que debemos entenderlo porque la persona con obesidad no es una. O sea, y estas diferentes obesidades te estás refiriendo como a diferentes fenotipos, o sea, a la forma como como están presentando las diferentes obesidades, los diferentes individuos, o, o a qué te estás refiriendo. Me estoy refiriendo a una combinación de factores. Ya. Sí puede ser a diferentes fenotipos. Ujú. De hecho, se publicó apenas hace, pues creo que hace un par de semanas, un artículo muy interesante donde hablan de distintas maneras de tratar la obesidad dependiendo del fenotipo. Este es Ok. un artículo muy enfocado a fármacos, a tratamiento farmacológico, pero en ese artículo es interesante porque hablan, por ejemplo, de un hambre más orgánica, de un hambre más psicológica, de un hambre más pues más, más emocional, más orgánica. Y ¿Quiénes son los autores de no este? recuerdo ahorita, pero te lo voy a Sí, mandar, es igual lo muy, muy ponemos en el link. reciente. Ajá. Ah, ok, Y sí, así sí, te lo voy a mandar podemos. luego algunos artículos, porque este es muy interesante, aunque te digo, está enfocado a fármacos, pero no me refiero solamente a fenotipos. Ujú. Son muchos los aspectos. Por una parte es la etiología, Sí. por otra parte es incluso la construcción de la obesidad a través del tiempo. No es lo mismo una obesidad que fue resultado, por ejemplo, de una desnutrición materna que puso en riesgo al bebé, ¿verdad? A Claro. desarrollar, o sea, lo marcó epigenéticamente, digamos, para que presentara obesidad o desarrollar obesidad. No es lo mismo eso que una obesidad desarrollada tempranamente o más tardía o en la adolescencia o secundaria a un suceso traumático, por ejemplo, Ujú, o a ujú. un divorcio o a una cuestión de abuso o a una circunstancia de abundancia o de alguna enfermedad Sí. o de un fármaco. O sea, la manera como cada persona construye su obesidad a lo largo del tiempo, pues Ujú. eso también eh, va a resultar en una forma distinta de obesidad. O sea, no es nada más el fenotipo como tal, Sí. sino que es también la construcción, es también la etiología, es muy diverso. Me gusta esa palabra, ¿no? La construcción, porque sí, finalmente Ujú. toma en cuenta l- como realmente los antecedentes, pues, de cada persona, ¿no? Toma en Y, cuenta los antecedentes y además reconoce que a diferencia, por ejemplo, de una enfermedad infecciosa, ujú, una gripa, por ejemplo, que ayer no la tienes y hoy, o sea, que se gesta en muy corto tiempo y ujú. también se resuelve en un corto tiempo, Sí, generalmente. exactamente. La obesidad ni se gesta en un corto tiempo, ni se resuelve en un corto tiempo. Ya. Entonces, sí hay que entender este asunto de la construcción. Y bueno, o sea, en este sentido, bueno, pues entonces sí, la obesidad pues es como extremadamente heterogénea y entonces, o sea, desde esa teología, ¿cómo la podemos como abordar, ¿no? Desde sus diversas como, o sea, puntos de inicio, pues precisamente a partir de la etiología, o sea, ¿cómo sería Ujú. esto? Bueno, lo primero que habría ¿Cuáles que son hacer, las propuestas, no? o sea, bueno, lo primero es hacer un diagnóstico, Sí. ¿no? Hacer un diagnóstico hoy día pues está muy criticado, cada vez más criticado el índice de masa corporal, o sea, el uso del índice de masa corporal, que es un indicador más de masa corporal que de adiposidad. Ujú. Pero sí, sigue siendo el punto de partida para evaluar. Ahora, no comentamos antes, pero, o sea, volviendo un poquito antes de empezar Sí. aquí a lo que es la obesidad como enfermedad, Ajá. ahí también Sí. habría que empezar por ahí, antes Sí. incluso de hacer el diagnóstico. Ándale, Entonces, exactamente. ¿verdad? Si Sí. quieres empezamos por ahí, de que antes se decía que la obesidad pues era una enfermedad primero no era una enfermedad y luego de repente ya se definió como una enfermedad, cosa que ha sido muy 2013, ¿no? buena, ¿sí?
¿sí? 2013 fue Por cuando, ahí, por sí. ahí, y hay quienes critican y dicen que no es una enfermedad. Sin Ujú. embargo, yo creo que es algo, o sea, fue un paso adelante reconocerla como enfermedad, al igual que se reconoció al tabaquismo como enfermedad, porque desde el Sí, momento en que tú lo reconoces como una enfermedad, además de que tiene los rasgos de una enfermedad, pues un médico, un nutriólogo, un profesional de la salud está obligado a diagnosticarlo y a tratarlo. O sea, sí. desde, por ejemplo, cuando el tabaquismo se definió como una enfermedad, pues ahora los médicos la tienen que buscar, diagnosticar y tratar. Y eso es muy bueno para los pacientes porque tienes solución a tus problemas. Entonces, sí Bueno, es una tiene un lado enfermedad. medio oscuro que es Sí, la parte esta de, o sea, me estoy adelantando, pero quizás la parte de como de toda la formación que se requiere para entonces poderla tratar, que sí, no está claro. cubierta pues en el sistema de salud, Ah, ¿no? Y yo totalmente. creo que a mí eso sí me gusta porque entonces es como, a ver, o sea, vamos a formar a las personas, o sea, porque esto es un problema y necesitamos voltearlo a ver. Ahora, ¿cómo se Claro. aborda eso ya es otro tema? Pero también Claro, no, y ahorita lo tienes vemos. mucha razón, porque si bien no es algo nuevo, no se había reconocido como un síntoma, como un signo Sí, más, y como un factor de riesgo nada más. sí, Y entonces se le había dado poca importancia. No es una enfermedad nueva, pero en el momento que ya se le reconoce como una enfermedad, pues los profesionales de la salud se tienen que formar para ser competentes para tratarla. Es como hoy día con COVID-19. sí, Es algo exactamente. nuevo, obviamente nadie sabe, nadie está formado para abordarlo, pero de aquí en adelante, Se va a pues tener se que. va a tener que meter en la currícula de los profesionales de la salud. Y por ejemplo, es como abarcar temas, por ejemplo, en la licenciatura en nutrición, como alimentación durante las pandemias, que pues antes era así Exacto, como, ¿y eso qué? O sea, ¿para qué, no? claro, sí, sí. O en desastres, ¿no? O sea, o como en. Claro, cosas Entonces, que no se le da importancia, pero sí es importante. O sea, aquí, por ejemplo, la obesidad es una adiposopatía, es decir, es una enfermedad del tejido adiposo. Y en ujú. el 2020, el año pasado, que también te voy a mandar esa referencia, pero bueno, no, si tú la vas anotando porque yo no estoy Sí, aquí apuntando, yo aquí estoy haciendo mi lista. pero Garvey y Mechanic, que son dos también personajes muy importantes en el terreno de la obesidad y que han sido autores de varias de las guías de práctica clínica para el manejo de la obesidad, hicieron una propuesta de que para cambiar la clasificación de la obesidad, Ujú. diferente a lo que se clasifica en el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Y ahora ellos le llaman ABCD, Adiposity-Based Chronic Disease, o sea, Ajá. enfermedad crónica basada en adiposidad. Y es muy interesante, ese es un artículo muy interesante que yo creo que cualquier persona interesada en la obesidad debe Debe de leer. porque aborda la obesidad de una manera mucho más integral, desde cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias y sus distintas formas de presentación. Como que realmente ahí es donde también puedes tú ver este asunto de las obesidades. Ujú, ujú. ¿No? Porque Y no es lo mismo una que es más hormonal, que una más que es más genética, sí, genética, que una que es más ambiental. más No es lo psicológica. mismo una que, que no, que no implica una comorbilidad que una Claro. que ya está asociada, o sea, que ya tiene una comorbilidad asociada. ¿No? Sí, claro. O sea, esto Entonces, sí ya tiene como todo el sentido, ¿no? Y sí, a mí, entonces es, y ese dilema de la obesidad, o sea, de la obesidad como enfermedad, finalmente, pues ya también lo están abordando ahí dentro de esa clasificación. Están ayudándole también a los profesionales a encontrarle una forma pues de clasificarla, de hablar del tema de otra manera que no sea nada más índice de masa corporal. así es. Entonces, y volviendo a lo del índice de masa corporal, sigue siendo el punto de partida, porque si bien es cierto que no evalúa adiposidad, sí se asocia con adiposidad, sobre Sí, todo a niveles altos del índice de masa corporal, si bien es cierto que una persona puede tener un índice de masa corporal alto por edema o por un exceso de masa muscular, hay cierto punto más allá del cual son pocos los individuos que tienen esas características. Entonces sigue siendo la base, solamente que hoy día, pues sí se ha avanzado mucho en la evaluación
o en cómo se hace el diagnóstico de una persona con obesidad, y de hecho, pues se tiene que complementar con el perímetro de la cintura, ¿verdad? Claro. Se pide que se complemente con el índice de la cintura, y hoy día la escala de Edmonton, que es una escala que evalúa algunos aspectos de la obesidad, como por ejemplo aspectos funcionales, aspectos mentales y aspectos médicos de la obesidad, independientemente del índice de masa corporal, pues complementa mucho la evaluación. Entonces, por ejemplo, independientemente de cuál sea el índice de masa corporal de una persona, puede tener 5 categorías de la escala de Edmonton. De 0 a 4, dependiendo de si es una obesidad que no tiene alteraciones mentales o funcionales o médicas, de hecho se evalúa cada uno de los 3 aspectos por separado, hasta una persona que independientemente de su índice de masa corporal puede tener 30 de índice de masa corporal o puede tener 60. Claro. Y estar en cualquiera de los estadios de Edmonton, entonces puede quedar en el último, en el estadio 4. Ese estadio 4, que es el estadio más alto, a veces incluso se llega a considerar que es una persona que tiene una obesidad terminal. Y de esta clasificación va a depender el manejo. Entonces, claro, el índice de masa corporal más el perímetro de la cintura, más la historia o la historia de la construcción de la obesidad, más la escala de Edmonton, te pueden dar un panorama bastante completo, claro, para hacer un buen diagnóstico y de ahí partir para identificar el tratamiento, porque no va a ser lo mismo tratar a una persona con una obesidad más de tipo, o sea, que tiene problemas más, digamos que mentales en términos de ansiedad, depresión, alguna psicopatología, que una persona que tiene una obesidad de tipo metabólica o una persona que tiene una obesidad que todavía no tiene comorbilidades, o sea, una persona con obesidad metabólicamente sana, ¿verdad? Claro. Y ahí también está todo ese dilema de si tratar o no tratar a esa persona. Sí, entonces hay que realmente clasificar bien a las personas para poderles ofrecer el mejor tratamiento. Bueno, 2 preguntas, o sea, para los que no conocen esta escala de Edmonton, por ejemplo, bueno, pues quién, o sea, un grupo de canadienses, Ari Sharma, entre ellos, no ha sido de los grandes, como pro, y los que han publicado, pues, esta escala y trabajado con a mí me gusta mucho, pues, la manera como los canadienses han abordado, ¿no? Mucho. La obesidad. No sé si quieras hablar un poco de esto. Sí, es esta escala que comentaba, incluso ya ahorita en las guías canadienses que se publicaron a fines del año pasado, sí, ya se incorpora la escala de Edmonton para hacer este diagnóstico de la obesidad, y efectivamente Arya Sharma y un grupo de canadienses lo introdujeron hace algunos años. Incluso esta escala se ha visto que se asocia mejor con desenlaces como mortalidad incluso, mejor que el índice de masa corporal. Sí. Ellos tienen una publicación donde utilizan la encuesta Ellen Haynes, la encuesta de Estados Unidos, de nutrición de Estados Unidos, para ver cómo discrimina el índice de masa corporal versus cómo discrimina la escala de Edmonton. Y la escala de Edmonton discrimina mucho mejor. Incluso ellos tienen otra manera de también de estudiar la obesidad, también Sharma lo propuso, que es complementaria a la escala de Edmonton, que es, y tiene también una publicación que también te voy a mandar, que es las 4 M's. También lo integraron ya a las guías canadienses. Y es estudiar las complicaciones, las comorbilidades y las barreras de la obesidad desde la perspectiva de 4 M's, que son mental, o sea, todas las cuestiones mentales que pueden incidir, de salud mental, que puede ser desde cuestiones de depresión y ansiedad, pero también barreras personales, etcétera.
aspectos mecánicos, aspectos monetarios y aspectos metabólicos. Entonces, por ejemplo, en mecánicos, pues están todas estas cuestiones de la osteoartritis, problemas de movilidad, de funcionalidad, etcétera. Después, en metabólico, bueno, eso son las enfermedades metabólicas clásicas, ¿no? El que la persona, además de la obesidad, tenga diabetes o tenga síndrome metabólico, tenga resistencia a la insulina o enfermedad cardiovascular o cualquiera de estas, pero incluso lo monetario, que muchas veces no se considera, ¿no? Que si la persona tiene recursos y de eso depende, o sea, depende qué le vas a ofrecer, porque no le vas a ofrecer un fármaco costoso o una cirugía a una persona que no tiene seguro, por ejemplo. seguro, por ejemplo, o no tiene dinero para después consumir una dieta alta en proteínas y suplementos de por vida y consultas periódicas ya de por vida después de una cirugía bariátrica. No le vas a ofrecer una cirugía bariátrica quizá a una persona así. Claro. Entonces, esto es muy, muy interesante cómo han ido surgiendo estas herramientas. Sí, claro. Que complementan mucho el diagnóstico y ayudan mucho también para planear la intervención. Claro, por supuesto. Sí, y también en el diagnóstico, porque finalmente te dan un diagnóstico nutricio mucho más puntual, porque ya entonces también puedes enfocar como toda tu intervención a no así nada más, ¿no? Porque es así, diagnóstico, obesidad. No, pues, ¿y luego qué haces? Porque, por ejemplo, una persona con diagnóstico de obesidad, pero con EOS 0, es decir, que no tiene comorbilidades de la obesidad todavía, quizá lo que requiere es orientación alimentaria, cuestiones muy generales, no tienes que tener una intervención así tan intensiva. Claro. Y por otro lado, una persona con EOS 4, que es una persona que ya tiene daño a órgano blanco y mucha comorbilidad, pues también hay un límite de la intervención que necesitas hacer, porque quizá necesitas enfocarte más en las comorbilidades que en la obesidad misma. Pero en los estadios intermedios, pues sí puedes tener intervenciones más agresivas. Claro. Sí. Ya sea de restricción energética, ya sea de un programa mucho más ambicioso de actividad física, incluso terapia cognitivo-conductual, en fin, otro tipo de abordajes que tal vez no valen la pena en estadios muy tempranos y mucho menos en los que ya son terminales. Sí, exactamente. ¿No? Oye, y una pregunta así ya, o sea, por curiosidad, o sea, ustedes en la clínica, en el instituto, están usando, por ejemplo, ya la escala de Edmonton. Nosotros en el instituto llevamos años usando la escala de Edmonton. Sí, pues es que lleva mucho tiempo publicado, ¿no? Muchos años, prácticamente desde los inicios, incluso hemos tenido en nuestros cursos, hemos invitado varias veces al doctor Sharma, pero sí, definitivamente en la evaluación inicial de los pacientes con obesidad y la manera como se reporta el diagnóstico siempre es tipo obesidad clase 1, clase 2, clase 3, porque seguimos utilizando los puntos de corte del índice de masa corporal para establecer la clasificación de obesidad conforme a la Organización Mundial de la Salud. De la salud, sí. Pero siempre el segundo renglón es EOS 1 o EOS 2. Incluso se desglosa el EOS en mental, sí, claro. Mental, funcional y médico. Y la manera como se pone ya la clasificación EOS final, o sea, de la escala de Edmonton, es el puntaje más alto, o sea, digamos que la escala que puntuó más alta, ese es el puntaje global. Por ejemplo, si es mental 0, porque no tiene psicopatología, funcional 4, porque la persona ya está en silla de ruedas, y metabólico 2, porque empieza a tener como que algunas alteraciones metabólicas, entonces es EOS 4. O sea, se pone siempre el valor más alto de la escala. Y sí, lo usamos en la clínica y ayuda mucho, orienta mucho para saber qué le vas a ofrecer al paciente. Sí, pero por supuesto, o sea, me suena súper lógico y también, o sea, en cuestiones como de
expediente electrónico también de alguna manera, pues si se hiciera, ¿no? O sea, como que estaría, o sea, en todos lados, pues tendrías también como la posibilidad de clasificarlo y estar pudiendo analizar como datos de diferentes lugares, haciendo comparaciones, o sea, pudiendo estudiar como mucho más el manejo, ¿no? De cómo, Claro, o sea, de cómo quizás diferentes instituciones o grupos están abordando o sea, las diferentes clasificaciones. Me gusta. claro. Además, fíjate, el hacer esa evaluación, el utilizar esa escala, te obliga a ver al paciente de una manera más completa. Claro, por No nada supuesto. más le estás viendo su peso o No, su así es. composición corporal, estás viendo si puede caminar, si puede, o sea, sin disnea, si puede subir escaleras. O sea, lo estás viendo desde una perspectiva un poco más amplia. Y si lo combinas con lo de las 4 M's, pues todavía Claro. más. Sí, porque también dentro de o sea, de la M de mental, pues estás hablando de toda la parte de estigmatización y de, o sea, y de discriminación de la obesidad que también está ahí, que ha causado un efecto y los canadienses pues han sido y son los que han realmente promovido, ¿no? Todo este movimiento en pro de ayudar a los pacientes en o sea, de cuidar su salud mental sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, lo hace, ay, como que de menos le quita, y también ellos son estas personas que han promovido, ¿no? Pues quitarle el peso, pues, a la obesidad, ¿no? O sea, que no nada más sea el tema del peso lo que Exacto. estás tratando, ¿no? Sí, nosotros en la clínica incluso se habla mucho, hablamos mucho de quitarle el peso al peso, Uh -huh, en el sentido de enfocarte más en los cambios de conducta claro, que en el valor de los kilos en la báscula. claro, Porque tú a un paciente le puedes ofrecer un tratamiento, pero no, y le puedes, digamos que, le puedes proponer, porque siempre son propuestas, claro, ciertos cambios de conducta, pero nunca le puedes prometer, como en otras épocas se prometía, y todavía hay mucha gente muchos profesionales que lo prometen, mire, con este tratamiento que yo le voy a dar, para la próxima consulta que usted venga, usted va a haber bajado 4 kilos. Eso, claro, ni aunque los pacientes se apegaran a la perfección y uno hiciera los cálculos a la perfección, se puede prometer. así es, Justamente porque cada persona tiene una obesidad distinta y va a responder distinto a un mismo tratamiento. Lo que sí le puedes tú proponer es cambios de conducta que si los hace, pueden hacer que se mueva la báscula hacia abajo. Pero así es. ¿cuánto? Eso es algo muy individual, Así es. que no se Y puede proponer. finalmente, esta propuesta de cambio de conducta también le estás como, no, o sea, no le estás así aventando toda la responsabilidad del paciente, pero el paciente se está también como comprometiendo a Claro, tomar la decisión de qué es lo que está dispuesto o no a hacer y cambiar. Que no, claro. ya no es esta como, ¿no? Digamos, verticalidad de alguna forma de como profesionales de la salud, que nosotros es así como, haz lo que yo te digo y en ese momento se te van a quitar todos tus males, ¿verdad? No, exactamente. Uno tiene primero que abordar al paciente y pedirle permiso de hablar de su peso. Digo, si el paciente viene por un problema de obesidad, pues eso ya es claro, ¿no? Pero ¿cuántas veces, y que es un poco relacionado con el tema de la estigmatización, cuántas veces los pacientes van a un médico por otra cuestión, porque les duele la rodilla, porque tienen una gripa, porque a una revisión ginecológica de rutina, lo que sea, y el médico inmediatamente entra a hablar al tema de la obesidad si ve que la persona si percibe que la persona tiene un problema de obesidad, cuando que la persona fue por otra cuestión. Esas personas se Claro, sienten muy vulneradas y claro, desde ahí, desde pedir permiso de hablar del peso, ¿verdad? claro. Y, y acordar, o sea, proponer toda la gama de manejos que hay, porque esa es la otra que Sí, sucede mucho en los consultorios, ¿no? Cada quien se casó con su estrategia. sí, Entonces claro, hay el de las cuestiones más psicoeducativas, hay el profesional que pues le gusta el ayuno intermitente y claro, hay el profesional que le gustó la dieta baja en hidratos de carbono o la que le gusta la dieta equilibrada hipoenergética, lo que sea. Y hasta cierto punto
pues eso no es ético. Al paciente hay que proponerle el abanico completo y, por supuesto, lo orientas, pero tiene que ser acordado en conjunto. Y tienes mucha razón, ya no hay esto de la verticalidad. Le regresas un poco la responsabilidad al paciente, sobre todo en un entorno donde hoy día, si oímos, digamos que lo que se habla desde la salud pública, resulta que nada es nuestra responsabilidad, todo es el entorno. Claro. Y si el paciente va a la consulta, resulta que todo es su responsabilidad, nada es el entorno. ¿Y dónde está este justo medio, no? Claro. Y finalmente, pues se tienen que tomar todas las partes en cuenta, porque pues sí. no va a haber de otra. O sea, a ver, y en este tema, que yo creo que también ese es uno de los temas que, bueno, que a mí me parecen tal vez más álgidos, ya en la intervención, o sea, y en esta gama que estás hablando de no casarnos tampoco con un método, o sea, mucho, por ejemplo, del movimiento de salud en todas las tallas o todo este tipo de movimiento, donde, bueno, a ver, la obesidad no es cierto, no existe, casi, ¿verdad? ¿Qué pasa con los diferentes tratamientos de la obesidad? Porque también ahí hay mucha controversia, porque finalmente ninguna dieta funciona, o sea, funcionan todas si te adhieres a ellas. Y la literatura, pues, es complicada, pues, en este sentido, porque no vemos esa, iba a decir así en inglés, no, o como overall, ¿verdad? Baja de peso. No vemos el bosque. Ándale, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, ¿por dónde, no? O sea, porque y está complicado porque cuando nosotros como nutriólogos, perdón, o sea, se me vino ahorita así, o sea, es como, bueno, ay, pues nosotros nos dedicamos a eso, o sea, a bajar de peso, o todo el mundo piensa que a eso nos dedicamos. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien si finalmente, o sea, no se logra, pues, ¿no? No se logra esa baja. Sí, mira, y fíjate, en esto de que si vale o no la pena tratar, si de todos modos vas a recuperar el peso y demás, o si vale la pena tratar, si tienes o sea, si tienes un exceso de peso o un peso alto, como le quieras llamar, pero no tienes ninguna comorbilidad, esa que es también una controversia, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, o sea, y luego yendo a los distintos tratamientos y qué se puede ofrecer. Por ejemplo, si una persona tiene obesidad, pero es metabólicamente sana, es decir, tiene un exceso de peso por índice de masa corporal, un exceso de grasa, tiene obesidad, pero no tiene ninguna complicación metabólica. Entonces, hay todo esto, ese tipo de corrientes, como el de salud en todas las tallas, argumentan mucho eso, ¿no? Que puede haber personas, que tú no puedes saber si una persona es sana o no, nada más viendo su peso. Efectivamente, no lo puedes saber. Aunque el peso ya es un indicador, y también hay de pesos a pesos. No es lo mismo un índice de masa corporal de 25, claro, o de 30 incluso, que ya es obesidad, que un índice de masa corporal de 40 y de 50. Sí. ¿No? Como para decir, sí, una cosa es el respeto por los tamaños y por los cuerpos y por la diversidad de los cuerpos, y otra cosa es preocuparse por la salud. Entonces, hay momentos donde ya cae incluso hasta en lo irresponsable no hacer una propuesta de tratamiento. Nosotros lo vemos en la clínica. Claro, ahí llegan pacientes muy complicados, pero vemos pacientes que tienen índices de masa corporal de 40, de 50, de 60, de 70, de 70, de 80. Entonces, esas personas muy difícilmente no tienen comorbilidades. Claro. Solo si son muy, muy, muy jóvenes y son excepcionales. Entonces, ¿qué hacer? En realidad, por ejemplo, si una persona tiene obesidad, pero no tiene ninguna comorbilidad, como quien dice EOS cero, ¿no? Son las personas metabólicamente sanas. Lo que la mayoría de los estudios de seguimiento, incluso seguimientos ya a 15 y 20 años, han encontrado, y son cohortes de seguimiento muy grandes, es que la probabilidad de transitar a una comorbilidad es altísima. Ya. Si tú le das el tiempo de que se desarrolle. Aunque sea EOS cero. Sí, entonces ahí está la responsabilidad de sí hacer algo. Obviamente,
quizá es orientación, más tipo orientación, Sí, pero sí, sí. definitivamente algo se tiene que hacer. No creo yo que sea, digamos, responsable decirle al paciente, mira, tienes un exceso de peso, o sea, tienes un índice de masa corporal de 35, pero no tienes, aquí me está sonando que tengo un Zoom contigo, perdón, otra Ya vez. estamos aquí, dile. Y estamos aquí, y estamos aquí. Eh, a lo que voy es que sí tiene uno que darle información al paciente. Sí le tiene que decir, mira, ahorita no, o sea, tienes un exceso de adiposidad, tienes un exceso de grasa corporal. Afortunadamente no tienes comorbilidades, no tienes alteraciones metabólicas, pero sí es importante que te cuides porque se sabe que a lo largo del tiempo la probabilidad es alta. Eso no quiere decir que no haya personas que al final nunca van a Claro, desarrollar una enfermedad metabólica, claro. pero las Y que probabilidades son pueden vivir en altas cuerpo grande, o sea, y que también. pueden vivir en un cuerpo grande, así Ujú. como también una persona que es delgada también puede tener muchas complicaciones y comorbilidades metabólicas, Claro, por supuesto. características de las personas con obesidad, que es lo que se llama, eh, bueno, es como si las personas con obesidad, pero con peso normal, Sí, claro. ¿no? Palitos de grasa. Exactamente. Entonces, esas personas pues requieren eso. Ya después de eso, pues sí hay que evaluar todo el abanico de características que tiene la persona, evaluarla de manera integral en términos de si es hombre o mujer, si es adulto o joven, si tiene redes sociales de apoyo o no las tiene, Sí, si tiene comorbilidades o no las tiene, si reconoce, o sea, si tiene conciencia de enfermedad o no la tiene, sí, si claro, tiene barreras o no, si se ha sometido antes a algún tratamiento o nunca se ha sometido a ninguno y cuál ha sido el resultado de cada uno de sus tratamientos. claro. ¿Por qué cree que esta vez va a ser diferente? Sí, ¿Qué sí, hace sí, esta vez única y distinta? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en claro. su tiempo libre? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus preconcepciones? Imagínate cada uno de estos aspectos, los aspectos, las 4 M's también. Ajá, claro. Imagínate cada uno de estos aspectos y cuántas combinaciones puedes hacer. No, 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 Lo no, que o hace sea, que la obesidad sea única. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer? Depende de todo eso. Pero una vez que ya conoces a la persona en todos estos aspectos, pues ya la experiencia es lo que va a ir dando, porque hoy día cualquiera piensa que puede manejar un paciente con obesidad, pero también se requiere formación, se claro, requiere estudio, se requiere claro. introspección y se requiere hacer un análisis reflexivo de las barreras de uno como profesional de la salud, del sesgo de peso de uno y de lo estigma, o sea, de todas estas preconcepciones que nosotros tenemos porque así crecimos nosotros en un medio así. Y Así después es. puedes tratar a una persona con obesidad. Y una vez que ya tienes todo esto, pues sí hay distintas alternativas. Y sí, lo que decías tú, pues es súper cierto y hoy día quien no lo reconozca así, es que no está actualizado en el campo. Cualquier tratamiento funciona, claro, estamos hablando de tratamientos científicamente comprobados, no estamos Sí, hablando de sí. charlatanería aquí, Sí, no, no no, para estamos hablando de nada. balines y de No, fajas y de, no, no, estamos hablando de tratamientos. Cualquier tratamiento funciona siempre y cuando el paciente se pueda adherir. Entonces, después de que ya conoce uno todo esto, ya puedes hacer distintas propuestas y analizar con los pacientes, a ver, ¿tú te podrías apegar a esto? No, yo, un ayuno intermitente, no. claro, ¿Tú podrías una dieta baja en hidratos de carbono? Pues no, porque a mí me gusta el pan dulce, a mí me gustan las pastas. ¿Tú te claro, podrías apegar a una dieta hiperproteica y baja en hidratos perdón, o alta en hidratos de carbono? No, porque a mí me gustan los quesos, porque a mí me claro. gustan las carnes. Entonces, es hacer, o sea, dar el abanico y junto con el paciente pensar en la mejor opción. Pero más allá de eso, no son inamovibles las opciones, porque esa es la otra. No Claro. una vez que se prescribe esta opción, esa opción es para siempre, porque finalmente
pues el tratamiento no es una ciencia exacta. Y hay Sí, que ver si al paciente se va acomodando, si le funciona o no le funciona por su estilo de vida, por sus compromisos sociales, por sus gustos, por su vida familiar. Y si no le funciona o llegó a una meseta o algo, estar abiertos a cambiar, aunque no claro. sea el tratamiento que tú como profesional de la salud prefieres, Claro, y tanto ¿no? tú, o sea, tanto el tuyo como los de él. Y yo añadiría tantito, o sea, me iría un pasito más para atrás, y es, o sea, no es yo y cómo yo abordo solita la obesidad, o sea, aquí sí entra el equipo multidisciplinario o inter o como le Claro, quieras llamar, o sea, es que ya con ese tipo de EOS, o sea, con los diferentes grados de EOS y con las diferentes M's y todo, o sea, ¿en qué momento te vas a sentir como totalmente competente, por ejemplo, para manejar su salud mental, ¿no? pues no, O si es una, metabólica, o sea, nosotros no claro, nos toca, o sea, no, sí, hay, y además si es una persona que su obesidad tiene un componente psicológico más fuerte, el personaje principal del equipo de salud tiene que ser el psicólogo o el psiquiatra. Si es claro, un problema metabólico principalmente, pues tiene que ser el médico. Y si claro, es un problema más de tipo nutriológico, así es, alimentario, demás, pues es el nutriólogo. Y lo que también hay que reconocer es que nosotros podemos ser expertos en muchas cosas, pero no somos expertos en la vida de los pacientes. así es. Cada quien es experto en su vida. Y es por Y, eso que ellos tienen que tomar también las decisiones de qué es sí, lo que están dispuestos a hacer y no nosotros. claro, claro, porque además tampoco se puede, tampoco necesariamente se puede pretender que todos los pacientes que buscan una consulta, independientemente de su índice de masa corporal, van a llegar a un índice de masa corporal por debajo de 25. Claro. Ni es tampoco necesariamente la meta para todos. Y esto, otra vez, Arya Sharma, que tiene un libro maravilloso que se llama, no, es un libro sobre las 5 A's. A él le gustan mucho estas cosas Los acrónimos de así. los acrónimos. También te voy a mandar eso porque ese libro está en PDF, se puede bajar. Ah, ya. Es un libro muy interesante y muy, muy, muy bueno y que habla desde cómo abordar al paciente. Y una cuestión muy interesante es que el mejor peso para un paciente es el peso, es lo que él dice, y yo concuerdo. El mejor peso para una persona es aquel peso con al cual puede mantener y Ujú, con el cual puede llevar una vida plena, ujú, feliz, ujú, funcional, ujú. con su familia, ¿no? O sea, Que eso lo hemos dicho. ¿de qué sirve tener un índice de masa corporal del libro de texto si eres una persona infeliz? Porque Claro. No, sí, no tienes total. disfrute. ¿Eso de qué te sirve? De nada. Y fíjate que una cosa que hemos abordado aquí muchas veces es, o sea, la salud mental no es si estás deprimido o ansioso, o sea, la salud mental es ser una persona feliz, ¿sabes? O sea, que tiene la Claro, capacidad de estar bien disfrutar, así es, o sea, disfrutar con lo la que vida. tienes, o sea, disfrutas tu vida, ¿sabes? Eso es para Así mí también es, la definición de salud mental. Entonces, pues sí. me gusta, ¿no? También que tome en cuenta esta parte. Ahora, también lo que Ajá. decías antes, nada más rápidamente para hablar, completar lo del tratamiento, también hay que reconocer que muchas veces los fármacos sí tienen un lugar. Y a Ujú, pesar de que solamente en México hay 2 fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad, el Orlistat y la liraglutida, uno es pues más sencillo, digamos, nada más digamos que impide la absorción de las grasas o retarda, pues sí, limita la absorción de las grasas. Y el otro fármaco, pues sí, es un fármaco ya más a nivel central y uno es más barato y otro es muy costoso y uno es tomado y el otro es inyectado y bueno, en fin, ¿no? Pero hay que reconocer que puede llegar el momento en que los pacientes se pueden beneficiar y también es algo a lo que hay que estar abierto y por supuesto como nutriólogos no prescribir, sino referir. claro, Y también entender cómo funcionan estos fármacos, porque como nutriólogos sí tenemos que entender, no podemos prescribir, pero sí tenemos que entender perfectamente cómo funcionan estos fármacos. Y también hay que reconocer
que para muchos pacientes la mejor opción sí puede ser la cirugía bariátrica. Y Sí. también no estar cerrados a eso. Pero también muchos pacientes que podrían ser candidatos para cirugía bariátrica no desean someterse a un procedimiento así, y también es algo que se tiene que respetar y entonces buscar las alternativas, ¿no? Sí, es muy interesante porque realmente parece algo muy sencillo de tratar a una persona con obesidad, sin embargo es algo muy, muy complejo. E Sí. incluso hay profesionales de la salud a los cuales les desagradan las personas con obesidad, Ujú. y esto es algo que el profesional de la salud lo tiene que reflexionar y, y tomar una decisión de no atender ese tipo de pacientes si tiene ese tipo de sentimientos. Se vale, pero no puedes tú estar en un campo en el cual tienes sesgo de peso y tienes ciertos sentimientos insanos hacia ciertos pacientes. Y en todas las profesiones, en todas las profesiones debe suceder, ¿no? Hay un Claro. momento, me imagino que en todas las profesiones a algún profesional de repente le cayó gordo su cliente, pues bueno, ya se lo manda a alguien más porque no lo quiere atender. Y lo mismo pasa con los médicos, cuando ya no pueden con un paciente en otras especialidades, lo refieren para que alguien más lo atienda, y creo que es lo responsable. Sí, me parece que tienes toda la razón. Me regreso nada más yo así tantito a otra Ajá. vez a lo de educación, ¿no? O sea, yo me quedo como mucho con este tema. Yo siempre he dicho, Uh-huh. existen, ya sabes, ¿no? Todas estas formaciones de educador en diabetes, y es como todo el mundo, ¿no? Termina la licenciatura y luego educador en diabetes, y me Se parece puso de fantástico, moda. o sea, sí, Uh-huh. me parece fantástico, qué bueno que se aborde de esa manera, pero y tiene que haber, o sea, educados en diabetes médicos y educados en diabetes enfermeras y psicólogos y todo, y no nada más nutriólogos, Uh-huh. pero, o sea, de todos, ¿no? Y yo lo mismo digo, o sea, no puedes tú, por ejemplo, tratar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Y no tener también es como este mismo tipo de educación. Y para la obesidad o las diferentes obesidades, pues tampoco, o sea, como Tampoco. decía, se necesita el entrenamiento. Entonces El entrenamiento y estar actualizado y así estar, es. porque los paradigmas van cambiando. Y, Y te, a y se mí, tiene uno fíjate, que saber mover en esos paradigmas también, porque cuesta trabajo, o sea, sí, sí así cuesta. como, ay, a ver, espérame, déjame, me mudo, ¿verdad? De donde andaba yo hace 10 años o 5, o sea, Fíjate, cuando yo estudié nutrición, algo así como en la prehistoria, a mí no, me Marta, claro enseñaron, que no, no. sí, no, sí, sí, el tejido adiposo era un tejido inerte, ¿no? Claro, Es un tejido inerte, a mí también era me un tocó tejido estudiar en inerte, esa ¿no? época. ¿Sí? Tú eres más joven que yo, pero bueno, nos tocó en esa época. Si no te mueves de ahí, no puedes entender lo que Claro, sigue, ¿no? claro, claro, Ese fue un paradigma, un cambio de paradigma, o sea, del día a la noche, de la claro. noche al día, ¿no? El Pero lo entender padre es que que nos de ser un estás, tejido que nada más está ahí para acumular, claro, a entender que es un órgano claro. que tiene aspectos metabólicos, que hay cuestiones hormonales, en fin, que, Claro. que, que es importante. Y lo increíble también es que, bueno, finalmente para nosotros también como profesionales nos mantiene, pues, o sea, queriendo conocer más, explorar más, o sea, y encontrar formas de ayudar también a nuestros pacientes, ¿no? Sí, pero tiene que ser una forma de actualización y de entrenamiento responsable. Fíjate, a mí me preocupa muchísimo. Sí. Hoy día yo sigo algunos grupos en redes sociales y muchas veces ves consultas de nutriólogos, o no sé si serán estudiantes, pero se ve que son nutriólogos tienen consulta, y plantean ahí situaciones de pacientes que son cuestiones muy fuertes, muy delicadas, que requieren una preparación muy puntual en áreas muy particulares. Puede ser cuestiones renales o puede ser cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria, de obesidad, donde piden asesoría o piden consejo. ¿Tú cómo manejarías es que tengo un paciente de tal, tal, tal y no sé qué hacer?
y se viene la cantidad de comentarios dando consejos, 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 sin conocer a los pacientes. Y Claro. eso yo creo que es muy preocupante y muy peligroso. En el campo de la obesidad, da la impresión de que no es tan grave, pero sí lo es. Sí se requiere, como dices tú, que las personas que se van a dedicar a este campo, que Sí, es sí. fascinante por cada encuentro con un paciente es un encuentro único por toda esta diversidad de cuestiones y de elementos que juegan para construir la obesidad de ese paciente particular. Pues tienen que tener un gusto por ayudar a estas personas. Es un reto Claro, que enorme. enorme, ¿no? Y se tienen que preparar. Sí, Y algo que no comentamos antes, que creo que también es importantísimo, es que hoy día el reto, hablando de retos, el reto para el profesional de la salud que atiende a pacientes con obesidad no es tanto la fase activa de pérdida de peso, sí. porque efectivamente hay muchos caminos por los cuales si el paciente encuentra el gusto de adherirse a alguno de ellos, va a bajar de peso. El problema es el mantenimiento de la Ujú. pérdida de peso, que incluso antes, otra vez, este también ha sido un cambio de paradigma. Antes se pensaba que pues tú te sometes a un tratamiento para pérdida de peso, para obesidad, y una vez que llegaste a tu peso meta, pues ya China libre, ¿no? Claro. Ya puedes ir volviendo a lo de antes. Y hoy día se sabe que una vez que el paciente llega a su peso meta o al peso con el que puede vivir Ajá. alegremente, Así es. felizmente, pues hay toda esta lucha contra su biología que lo empuja a regresar a su peso anterior y que hace que esa liberalización que quizás se imaginaron a la hora del tratamiento, como decir, ahí sí, me voy a pegar porque una vez que llegue ya voy a poder volver a lo de antes, pues no va a ser posible. Entonces también los profesionales de la salud, los nutriólogos, los médicos, los psicólogos que atienden pacientes con este tipo de problemas, pues tienen que desde el principio ser claros de que lo difícil es después y que hay que invertirle mucho a la fase activa del tratamiento para ir adquiriendo estas herramientas y estos nuevos hábitos para después no sea tan difícil en la fase de mantenimiento, porque O de una por vez que vida. baja de por vida, porque una vez que la persona bajó de peso, obviamente baja en términos de porcentaje de grasa, pero también baja algo en porcentaje de masa metabólicamente activa, entonces su Claro, gasto basal ahora va a ser menor que lo que claro, era antes. claro. Entonces, para mantener ese nuevo peso necesita también tener una cierta restricción Me gusta o mucho que aumentar su actividad física, que es lo más, digamos que lo más atractivo, ¿no? claro, pero también por otro lado, o sea, si lo dejamos nada más en esa ecuación de que tiene que seguir bajando de peso y haciendo más actividad física, pues entonces acabas, ya sabes, a lo largo del transcurso de la vida, del ciclo de la vida, o sea, haciendo cada vez más ejercicio y cada vez comes menos, pues, o sea, para mantener ese balance. Y ahí es donde también, es como muy delgadita la línea. Muy delgadita, porque sí se ha abusado un poco en esto de la teoría del ajuste de peso, donde siempre es a la alta, donde sí es totalmente cierto, ¿verdad? Que así estamos conformados y se puja a regresar al peso más alto, pero también hay un punto de ajuste en hábitos. Ujú, También tendemos a regresar a nuestros viejos hábitos. así es. Entonces, por Y eso es tan importante el apoyo continuo del profesional de la salud así es. para dar herramientas para que esto se haga llevadero y natural, ¿no? Hasta Y el cierto cambio punto natural. conductual, ¿no? El Y cambio ahí, conductual. yo no sé si has visto nunca ese video de un TED Talk que hizo creo que en Edmonton, Arya Sharma de la liga. Bueno, Ah, igual no. o tal vez en alguno de los cursos, pues, que ha dado, lo has visto, ¿no? Pero, o sea, pone a una persona a jalar una liga, ¿no? Y entonces está, ahí deténmela, o sea, ¿sabes? Y es como, ese es el esfuerzo que de alguna forma también tiene que estar haciendo el cuerpo para mantener, pues, un peso en un momento dado, ¿verdad? A ver, mira, nomás estírale tantito más, ¿sabes? Para seguir, ¿sabes? Con esta baja de peso. Y es también, entonces te está como diciendo, bueno, todo el esfuerzo que yo tengo que hacer para mantenerme, ¿no? Claro. En un peso. Y me gusta mucho, se lo pongo mucho a los estudiantes porque o sea, también vamos dándonos cuenta
vamos viendo de qué forma podemos ayudar a los pacientes, que no sea nada más prometiéndoles que vamos a hacer una serie de cosas que tampoco, que bueno, finalmente nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no lo es. vamos a hacer, lo Así hace. es. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No sé si quieras como cerrar con algo, o sea, o algo, nada más dejarnos ahí con un... Ha sido una plática súper rica, me quedo yo como bien contenta de poder, sabes, como haber abordado este tema, pero no sé si quieras decir algo como un pensamiento así final en términos de este tema tan complejo. Es un tema complejo y creo que aquí abordamos un pedacitititito. Uh-huh. Creo que es un área fascinante, es un área de muchas oportunidades e incluso de muchas oportunidades para crecimiento personal, Sí. ¿no? Para las personas que se quieren dedicar a este campo. Pero también si nos están viendo estudiantes, es un campo de mucha responsabilidad porque no es nada más lo que aprendí en la escuela, eh, es estar estudiando, buscar técnicas nuevas en distintas áreas. No es nada más saber nutrición, No, así es es. saber nutrición y es saber un poco de farmacología y saber endocrinología y es saber cuestiones, o sea, herramientas de del área de la psicología, incluso Así de es. la psiquiatría. Es tener cultura general, conocer la cultura alimentaria, es saber cocinar, porque también esa es otra cuestión. O sea, luego o sea, se le da orientación a los pacientes y se les dan ideas cuando a veces uno no tiene el gusto por la cocina o no sabe cocinar, ¿no? Así Entonces es. también es saber de cultura general, es saber de historia, es, como comentábamos antes de iniciar esta conversación, es también saber que el estudio de la obesidad no empezó ayer. Uh-huh. Y que tiene una larga historia que hay que entenderla para saber cómo manejar a los pacientes. Y por otro lado, si hay público interesado que está escuchando esta plática, también saber que, que si entre el público hay personas, por ejemplo, que pudieran tener obesidad y que están buscando un tratamiento, que busquen profesionales serios, profesionales empáticos, que se suban a esta aventura junto con ellos y que los acompañen. Claro. Y que en el caso de no sentirse a gusto con algún profesional de la salud porque sienten que no los está comprendiendo o que no está poniendo el dedo en el renglón y no está, digamos, respondiendo a sus expectativas, pues siempre pueden encontrar una persona bien formada que los puede ayudar. No se Así tienen es. que quedar ahí. Así es. Híjole, Marta, pues te agradezco enormemente, enormemente. Nada que agradecer. Oye, sé que hay mucha gente que te va a querer buscar, pero no sé si quieras que te los dirijamos o no. Con mucho gusto les puedes dar mi correo electrónico y Claro con que sí, muchísimo aquí lo gusto, voy si a yo poner. puedo ser de utilidad, claro que sí. Y te voy a mandar, si me pasas la listita de lo que yo me acuerde y lo que tú te acuerdes, Claro te que mando sí. las referencias por si alguien tiene interés en buscarlas. No, creo que sí y sería excelente. Marta, o sea, bueno, como profesional de la nutrición y también como persona, tengo el honor de conocerte como ambas y siempre has sido una gran líder y una gran mentora y te agradezco que hayas estado también aquí el día de hoy. Muchísimas. Yo también te agradezco, Claudia, tú también, la verdad, como que este último año que han estado muy presentes tú personalmente y en tus grupitos de las Nutrinetas y demás, creo que han hecho la diferencia en muchas personas. Gracias, Gracias, muchísimas Claudia. gracias, Marta. Te lo agradezco enormemente y bueno, un súper honor y un placer. Un gran, Igualmente. gran placer. Así es que bueno, nos vemos próximamente y bueno, seguimos con todos estos temas y nos vemos a la siguiente vez y nos seguiremos nutriendo. Hasta luego. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.